Susana Cordero de Espinosa, una figura extraordinaria que ha dejado una marca imborrable en el ámbito de la lengua. Conocida afectuosamente como Doña Susana, rompió barreras al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Sus logros académicos son impresionantes. Con estudios en lingüística aplicada y un doctorado en ciencias de la educación, se destacó como profesora y catedrática de filosofía. Sin embargo, su contribución va más allá de las aulas, ya que también dejó su huella como escritora. Desde el año 2012, sus agudas reflexiones han encontrado un espacio privilegiado en la opinión pública a través de una columna en el diario El Comercio. Por otro lado, en sus ensayos, Doña Susana no solo aborda temas lingüísticos, sino que también se sumerge en cuestionamientos filosóficos profundos, destacándose entre ellos su perspicaz análisis sobre Albert Camus, de la felicidad a la moral. Acompáñennos mientras exploramos la vida de esta brillante mujer y cómo la lectura ha tenido una gran influencia sobre ella, llevándola a dejar un gran legado que ha enriquecido el patrimonio intelectual de Ecuador. Susana, supimos que viajaste a España desde muy pequeño. Cuéntanos, ¿cómo fue tu vida allá? Bueno, resulta que mi madre, separada de mi padre, quiso llevarnos a España para educarnos mejor. En España mi vida fue radicalmente libre en el mejor sentido, ¿Desde cuándo iniciaste en la escritura? ¿Cómo lo tomó tu familia? Cuando yo ya tenía 13 o 14 años comencé a escribir y para mi madre ese fue un problema porque ella imaginaba, ella recordaba a personas, a mujeres cuencanas que habían escrito y que no fueron, pensemos por ejemplo en Dolores Vintimilla o pensemos por ejemplo en Nela Martínez, que habían sido literalmente perseguidas por la sociedad en que vivían. Entonces mi madre me dijo: hijita, tú no puedes seguir estudiando en el colegio, tienes que ponerte a estudiar en la Escuela de Comercio y Contabilidad. Mi madre, bueno, si yo quería tal vez podía, evidentemente yo podía escribir, pero lo que mi madre quería es que como profesión yo tuviera una profesión práctica con mucho sentido de la realidad, porque en el Ecuador en esa época, le estoy hablando de hace alrededor de 60 años, efectivamente, el porvenir de una mujer escritora era más duro, más difícil, se exponía mucho a una vida bohemia, la vida artística no era para mi madre un ideal. ¿Consideras que tu talento para escribir lo heredaste o fue algo que creció con el tiempo? Yo creo que la influencia profunda que viene ya en los genes de alguna forma de mi abuelo. Mi abuelo fue Octavio Cordero Palacios y fue un hombre absolutamente eminente, fue un inventor, inventó una máquina de traducir que vinieron a estudiar unos científicos alemanes y se quedaron fascinados con lo que esa máquina podía lograr. Entonces yo creo que si algún talento tengo, debo haberlo heredado de él. Mis hermanas también eran muy sensibles a la lengua, muy sensibles a la belleza. Y sí, así que debo a mis antepasados, si algún don he tenido, sobre todo mi empeño grande por expresarnos bien. Tal vez recuerdas el libro que te inspiró a iniciar en la escritura. ¿Tienes un género literario en especial? Bueno, a mí fundamentalmente la poesía. He amado mucho la poesía, los grandes poetas. Antonio Machado, César Vallejo son mis dos poetas preferidos. Y también la poesía en francés. La poesía en francés, que como estudié francés en el colegio y cuando uno estudia la lengua no puede dejar de estudiar poesía, no puede dejar de leer poesía, porque el mejor ámbito, en el ámbito en el que la lengua es más sutil, más profunda, más bella, está en el ámbito de la poesía, en los grandes poetas. Yo recuerdo, por ejemplo, este bellísimo poema
de Jorge Manrique, escrito nada menos que en 1492, el mismo año del descubrimiento de América. Pero no se refiere a América, habla, dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el Bolivia. Allá van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allá los ríos caudales y pequeños y allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Es decir, es un poema en el que se muestra que todos los seres humanos somos los mismos. Son unas coplas a la muerte de su padre, porque su padre murió y él escribió esto. Entonces es un poema bellísimo. Eso a mí me parecía absolutamente fascinante de jovencita y lo sigo repitiendo para mí misma cada vez, porque es completamente hermoso. O cualquier poema de Vallejo o cualquier poema de Machado. ¿Cómo ves la actual falta de énfasis en la literatura en escuelas y colegios? Y a mí lo que me aterra, por ejemplo, en la educación ecuatoriana, es que casi no hay educación en poesía, por ejemplo. Casi nadie nos habla de los grandes poetas que tenemos en el Ecuador. Jorge Carrera Andrade. Jorge Carrera Andrade es un gran poeta. Háblanos de tus referentes literarios. ¿Cuál es tu preparación antes de escribir? Sugeriría yo a César Vallejo, sugeriría a Miguel Hernández, español. César Vallejo es peruano, un gran, para mí, del más grande poeta en la lengua española. César Antonio Machado, todos ellos, por favor, no los pierdan, no, búsquenlos, vale la pena. También quisiéramos saber sobre tu estilo al escribir. ¿Y cuál es ese propósito por el que escribes? Mi escritura ha sido fundamentalmente de artículos para diarios, porque yo comencé escribiendo en el diario Hoy, luego escribí en el diario El Universo, donde también en el Hoy y El Universo comencé a trabajar unos artículos que se titulaban, el del Hoy se titulaba Lenguaje para Todos, y eran artículos sobre el uso correcto de la lengua. Esa ha sido no diría yo mi obsesión, pero sí mi deseo más grande, que no solo que seamos correctos, que empleemos correctamente la lengua, sino que valoremos la lengua, que valoremos la belleza, la posibilidad de la lengua. ¿Consideras que tu forma de escribir se ha vuelto más personal en la actualidad? Bueno, de hecho uno, quiéralo o no, escribe sobre sí mismo. Es una forma de ser la escritura. Y aunque uno no diga yo, Susana Cordero, etc., al escribir está mostrándose, está dando lo que hay en ella, y está dando en muchos casos su propia vida. Sí, uno cuando escribe es uno mismo más que nunca. Yo creo que el mayor valor del arte es permitirle a uno descubrir lo que de verdad somos, lo que de verdad es cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la educación y su relación con la literatura? El primer grave problema es creer que la lectura no tiene que existir en nuestra vida, que la lectura de los buenos libros, que estemos separados de la mejor lectura, de los mejores poetas, de los mejores novelistas, de los mejores cuentistas. Esa es la gran tragedia de la educación ecuatoriana. Yo quisiera que ustedes señalen eso. Yo creo que si hay una tragedia en el Ecuador, surge de la pésima educación que damos en general en la mayor parte de colegios. En la mayor parte de colegios la educación es mediocre, los profesores no leen, quieren exigir leer a los chicos y ellos mismos no leen, conocen poco. Es penoso, es grave. Nuestras facultades en las universidades también hacen demasiadas concesiones. Entiendo que se trata de mejorar, sobre todo las universidades, entiendo que se trata de mejorar, pero temo mucho que la base, la primaria y la secundaria sigan fallando, sigan fallando. Además hay otra cosa también, que no creamos que todo es universidad, es nuestra vida concreta, nuestra vida diaria, donde la lectura, donde la belleza, donde la poesía le da dignidad y belleza a la vida. No necesitamos estar recibiendo en clase para nosotras mismas no aprovechar nuestro tiempo en ese sentido.